buenas noches, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Qué rico arrancar la semana, por supuesto, disfrutando de la compañía de todos ustedes, pero también de destacados invitados, donde abordaremos temas de actualidad, de coyuntura. Esta noche estaremos hablando de la situación de negociaciones entre Arena y el gobierno, también la crisis fiscal que hoy por hoy podría ya estar tocando a plenitud la puerta de El Salvador. Y es que internacionalmente poco a poco se viene degradando la capacidad, la posibilidad, la ubicación de El Salvador dentro de un andamiaje para adquirir nueva deuda dentro de precisamente por parte de nuestro país. Hablaremos de las gremiales, quienes han denunciado un probable espionaje al interior precisamente de estas instituciones y que la Fiscalía General de la República ya está investigando. En segundos estaremos conversando con Juan Héctor Vidal, destacado economista que nos acompaña esta noche. También nos estará acompañando el doctor Mario Enrique Sanz, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Antes le planteamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Producción dice así: ¿qué opina usted sobre el nuevo esquema de fiscalización del Ministerio de Hacienda para combatir la evasión fiscal y la elusión en nuestro país? Desde ya la invitación, nos incorporamos, señores. Arrancamos la entrevista dándole la bienvenida al doctor, por supuesto en estudio, Mario Enrique Sanz. Un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto para compartir aquí con gusto. ustedes. Le damos la bienvenida también al señor Juan Héctor Vidal, destacado economista. Un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Un privilegio compartir con mi gran amigo, doctor Sáenz. Y por supuesto, buenas noches a usted. Muy buenas noches. El privilegio es nuestro de poder, por supuesto, conocer cuál es el análisis que usted puede realizar sobre estos tópicos que la población salvadoreña, seguro, como noche tras noche, está muy pendiente de esta su entrevista. Arrancamos como punto de partido con la tradicional collage de noticias de los puntos más emblemáticos suscritos, muchos rotativos en su madera. Me desplazo, dice así. Arrancamos. Lorenzana y Cáceres viajan a Washington para hablar de finanzas con el BID y el Fondo Monetario Internacional. Fitch baja de nuevo la calificación crediticia de nuestro país. La deuda del gobierno presiona cada vez más a la economía de nuestro país. Hacienda retendrá hasta el 10% del salario a deudores del fisco. Iglesia Católica llama a Arena y al gobierno a retomar el diálogo. O se logra un acuerdo o se llegará a una crisis fiscal, han dicho los expertos. Roberto Rubio, algunos con mente autoritaria querrán controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública. Evidentemente que hay un espionaje sistemático. El doctor Miguel Fortín Magaña denuncian a ministra de Salud por incumplimiento de leyes. Suplentes del FMLN siguen en actividades legislativas, pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo removió de tajo y ha dado directrices en que se debe de poner la fotografía para la papeleta en los próximos comicios electorales. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que esto es inviable, por lo tanto va a ir únicamente el nombre. Bueno, nos incorporamos. Arrancamos con usted, doctor Mario Enrique Sanz, hablando de lo que muchas gremiales han denunciado de un espionaje sistematizado, a palabras del doctor Miguel Fortín Magaña, panelista de 8 en punto todos los días jueves. Y es que se han encontrado artefactos que de una u otra forma hace pensar, porque existe una investigación hoy por hoy en la Fiscalía General de la República, de que ciertamente se está muy pendiente de lo que se pueda discutir al seno de estos tanques de pensamiento. ¿Cuál es su impresión de hoy por hoy de lo que está viviendo nuestro país en estos términos? Por favor. Gracias, Sergio, y es un gusto compartir con Juan Héctor también y con toda la ciudadanía de este país. Bueno, no, en primer lugar creo que hay que destacar dos aspectos que son fundamentales. El primero es, evidentemente, las circunstancias fácticas que ya se dieron
el descubrir dispositivos de escuchas en instituciones importantes del país, por un lado, y por otro lado el significado no solo jurídico, sino de carácter institucional y en general que esto pueda tener. En la primera parte, pues las pruebas están en este momento a sometimiento de la Fiscalía General de la República, los dispositivos se han encontrado, y pienso que eso genera una preocupación que lo debemos abordar desde el punto de vista jurídico también e institucional. En un verdadero régimen democrático, las libertades individuales son importantes y el respeto a la institucionalidad y por lo tanto a las instituciones del país son importantes también para mantener un ambiente en el que la sociedad en general y la ciudadanía pueda discutir todos sus asuntos de carácter político, de carácter social y de carácter privado también, sin temor a ser escuchado. Porque por lo demás, Sergio, todos sabemos que estas son garantías que están tuteladas y garantizadas por la Constitución. Nadie puede introducirse en mi privacidad si no media una orden judicial para una investigación de carácter delictual, por ejemplo. Pero lo que está sucediendo es preocupante porque sin ser lícito como se está haciendo la intervención y las escuchas, el espionaje, sin ser lícito, entonces está transgrediendo los postulados fundamentales de la democracia. Y a mí me parece que eso significa debilitar la institucionalidad del país. ¿De dónde viene esto? Pues no lo sabemos, todavía no hay una certeza de carácter estrictamente jurídico del cual se pueda afirmar quiénes son los hechores intelectuales y materiales de estos acontecimientos, pero quien sea, no tiene responsabilidad alguna de carácter histórico, no tiene responsabilidad alguna de carácter legal, porque evidentemente está transgrediendo la ley. Y en ese sentido yo creo que es condenable desde todo punto de vista esto que está ocurriendo. Perfecto. Doctor Juan Héctor Vidal, ¿cuál es su apreciación con relación a esto? Porque estamos hablando de instituciones como ANEP, estamos hablando de instituciones como Avanza, estamos hablando de instituciones que tienen un gran peso sobre la incidencia de la vida pública social de nuestro país por años, en los cuales tienen ciertamente, no decisión, pero sí incidencia en los problemas de nación que se tiene hoy por hoy en nuestro país. ¿Su opinión? Mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario, en el sentido que están los elementos ahí físicos para poner en evidencia de que esas entidades están siendo objeto de espionaje. Esto me llevó a tratar de releer nuevamente Orwell 84, porque ahí se habla del hermano mayor, donde el susodicho le controla todo. Y quien, sin señalar, Sergio, a nadie, por la presunción de inocencia, que ustedes los abogados saben mejor que yo, si no es el Estado, hagámonos la pregunta. ¿Por qué este viene a sumarse a otras, características del acoso que viene en que ha estado sometido la empresa privada? Impuestos, extorsiones, denuncias, yo diría que bastante irresponsables sobre evasión fiscal, que indudablemente existe, pero todos somos testigos también de que hace unos 3 años salieron listas de empresas que al final no estaban involucradas en los delitos que se les señalaban. Entonces, creo yo que, y coincido totalmente con Mario, que se viola nuevamente la poca institucionalidad que tenemos en este país, que yo siempre la pongo que está fundamentalmente tutelada por la Sala de lo Constitucional. Y algunas, lo que estamos viendo de la Fiscalía General de la República, aunque hay un tema ahí en agenda que seguramente va a ser objeto de discusión por los abogados. Vi un pronunciamiento del Centro de Estudios Jurídicos que me llamó la atención, incluso se señala a una persona a quien conozco mucho, como es hermano, no conocía al padre, pero son de una familia todos honorables. Entonces ahí también hay un tema de institucionalidad que no está ligado directamente a lo que estamos hablando de la intromisión a través de escucha a esas entidades, pero sí llama mucho la preocupación que en medio de un entorno complicado como el que tenemos se den este tipo de cosas.
Perfecto. Usted en alguna medida ha dejado entrever, doctor Juan Héctor Vidal, y yo quizá podía hacer la pregunta directa al mejor estilo de 8 en punto. Roberto Rubio en el pasado le preguntó, obviamente bajo una instrucción de un abogado, al señor Marcos Rodríguez, ¿será que en casa presidencial existen algún tipo de seguimiento con relación a este tipo de actividad? Él estaba preguntando, pero obviamente estaba dejando entrever porque él decía, yo soy objeto de persecución, etcétera, y usted en algún momento parafraseando decía, si no es el gobierno, si no es el partido de turno, ¿a quién le podría interesar? Sin entrar obviamente bajo ningún tipo de valoración porque seríamos irresponsables. Pero estamos viendo que existe una derecha de nuestro país y una posición antagónica que es la izquierda. ¿Cuál sería lo relevante de todo esto, doctor Sanz, si en algún momento se llega a determinar por medio del Ministerio Público algún tipo de elemento indiciario que inequívocamente nos podría llevar a que la conducta de esta va encaminada en que tiene que ver sobre una esfera eminentemente que tiene relación con el Ejecutivo? No, yo, en primer lugar, quiero decir una cosa que es bien importante. Toda la sociedad en general, todos, estamos esperando que efectivamente se lleven hacia adelante las investigaciones y todos esperaríamos una satisfacción a través de una respuesta de esa investigación en el sentido de determinar quiénes son los responsables, porque de otra manera esto va a quedar nada más en un ambiente novelesco y simple y sencillamente otro hecho más que acontece y, como dice Juan Héctor, que viene a debilitar los fundamentos de la institucionalidad. No, yo creo que debe de haber. Ahora, evidentemente, los casos internacionalmente, cuando uno ve otros países, se dan en regímenes totalitarios, en regímenes manejados dictatorialmente, donde el gobernante quiere controlar toda la suerte de la sociedad, quiere controlar todas las circunstancias a través de lo que la sociedad se moviliza. Entonces, en ese sentido también, ojalá que no lo sea así, porque sería un contrasentido democrático, sería como una especie de delito de lesa democracia, el que se llegue a comprobar que entidades oficiales o entidades del partido en el gobierno puedan salir involucradas en este sentido. Pero evidentemente eso lo dirán las investigaciones. Pero, Sergio, no cabe absolutamente ninguna duda que en la incipiente democracia de este país, el determinar culpables y deducir la responsabilidad correspondiente es absolutamente necesario. De lo contrario, toda esta sociedad, usted, Juan Héctor, yo, todos vamos a estar con la sospecha de que nos están escuchando, o cuestiones privadas, o cuestiones profesionales, o cuestiones de gestión política que cualquier ciudadano pueda estar haciendo. Y entonces lo que esta sociedad va a tener es temor. Y hoy escuchaba ahora en la mañana que lo peor que puede pasar es una sociedad con temor, porque una sociedad con temor es una sociedad que no se desarrolla. Ahora, ese no es el primer caso que nosotros vemos sobre la mesa, y yo debo de ser honrado. Nosotros tenemos un centro de escuchas telefónicas donde ya tenemos el andamiaje, quiénes son los funcionarios que van a dar con antelación, no después de los hechos, correcto, el permiso correspondiente para que la Fiscalía, no solamente con un centro de escuchas telefónicas que recae bajo la observancia del Ministerio Público, sino que ésta pueda ser utilizada como prueba dentro de un proceso tal. Pero en el pasado también han habido acusaciones de seguimiento, han habido acusaciones de escuchas telefónicas al margen de la ley, incluso, lo debo decir honradamente, tomando conceptos del mismo fiscal general de la República. El ex fiscal anterior articuló y creó pruebas, lo dijo el mismo fiscal, que hoy por hoy está procesando, para determinados casos. Pero más allá, como estamos hablando de un contexto, también tenemos una investigación hoy por hoy que se le está dando seguimiento al famoso Troll Center, es decir, aquel mecanismo andamiaje que sirve no solamente para utilizar información, sino que para desprestigiar irracionalmente a muchas personas en este país. Correcto. Por eso es que el tipo de intervención no necesariamente se va a dar solo a través de esos dispositivos. El manejo de la red social, la incorporación de la red social en la esfera privada de las personas, el irrespeto que eso puede significar, es importante monitorearlo. Aquí hay un lindero
bien delicado entre la libertad de expresión y el manejo responsable de la red social. Yo creo que es importante sentar las bases necesarias a través de criterios jurisprudenciales, por ejemplo, de cómo es que yo puedo utilizar la red social para criticar a alguien o para debatir una idea, pero no para introducirme en la esfera privada de las otras personas, porque a partir de allí, pues hombre, no solo los sectores de los que hemos hablado, sino los mismos particulares no logran entender que la institucionalidad parte y pasa por el comportamiento individual de todos los ciudadanos. Y en ese sentido yo creo también, Sergio, que el manejo de las redes sociales, si se hace inadecuadamente, si se hace con abuso, debe también castigarse. Ok, partiendo de eso, porque usted hizo un contexto de la intimidad, de la intervención, de la inviolabilidad, de la correspondencia. Voy con usted bajo esa idea. Doctor Juan Héctor Vidal, por mucho tiempo hemos visto nosotros en las redes sociales, por ejemplo, donde se arremete con cualquiera de nosotros y de nuestra familia, articulando concepciones que no son válidas. Sin embargo, el delito de difamación, injuria y calumnia vemos nosotros donde el medio tiene que ser un medio idóneo. Es decir, una llamada telefónica que no ha cumplido con esos mecanismos resulta ser ineficaz, porque no puedo yo demostrar que la persona que me habló, bajo la voz que me habló, es correspondiente a la amenaza que tiene que ser actual, directa, inminente. Esto me lleva a hacerle otra pregunta. Si los troll centers son realmente algo lamentable, ¿por qué los políticos, como en otros países, los delitos cibernéticos no los regulan, doctor? ¿O quiere decir que todos los políticos tienen su espacito para los ciberataques porque a ellos mismos les interesa para el tiempo de las elecciones? Bueno, ahí es donde está el problema que decía Mario también, el lindero entre la libertad de expresión y el respeto que tenemos todos los ciudadanos por nuestros derechos. Entonces es un tema complicado. Y yo quisiera mencionar, Sergio, usted no lo comentó, pero es que esto ha llegado a niveles tan grotescos, aparte del espionaje que fue objeto de nuestro gran amigo Roberto Rubio. La misma Corte Suprema de Justicia o algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, concretamente de la Constitucional, han sido espiados, especialmente dos. Y uno de ellos hasta se quejan de que lo siguen. Hay vehículos con placas ya identificadas que lo siguen. Y el otro extremo se dio justamente en el caso de la Fiscalía relacionado con los troles. A mí me pareció algo fuera de toda imaginación que un alto dirigente del partido gobernante estuviera acompañando al señor alcalde donde se fue a desafiar al fiscal Meléndez, donde el secretario de Transparencia, nada más y nada menos, estaba también apoyando esa agresión. Yo no sé si usted vio, perdón, quiero hacer un paréntesis porque es importante. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver al señor de Transparencia, Marco Rodríguez, cuando me acompañó. Esa fue una de las preguntas, de que había ido al tarimazo con el alcalde, a qué hora funcionaba como político y a qué hora funcionaba como particular, y que el secretario de Transparencia y Participación Ciudadana iba a ese tipo de actividades, sin contestar hasta este momento. No, eso es ya raya a la indecencia, ¿verdad? Con un funcionario de esa naturaleza, por lo menos las funciones que está supuesto a desarrollar o a involucrarse, demandan que la transparencia la tutele él, el acceso a la información y que la información sea real. Ahí tenemos también, y quizás no vale la pena seguir insistiendo en el mismo cargo, en la misma persona, pero estos otros hechos, digamos, han estado involucrados motoristas o otros personajes de Capres, es delicado los accidentes que ha habido. La semana pasada hubo otro, entiendo, ahí en el Boulevard del Ejército. Sale el señor Chicas, que yo lo estimo mucho también, pero creo que se le va bastante la mano o la boca, diciendo que era un indigente, cuando era miembro de la barra, es decir, de la barra de abogados de El Salvador. Entonces hay una confusión y una maledicencia alrededor del manejo de estas cosas que francamente nos llevan al plano de decir, bueno, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Hacia dónde vamos? Y cómo los ciudadanos comunes y corrientes podemos hacer valer nuestros derechos frente a esos abusos. Si hoy se cometen esas irregularidades de las escuchas telefónicas, esas verdades a medias o medias mentiras,
o grandes mentiras de que nos tienen acostumbrados los señores funcionarios gubernamentales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué me queda? En un ambiente, Sergio, realmente complicado de cualquier ángulo que se le quiera ver. Entiendo que vamos a entrar a problemas económicos después y fiscales, ¿verdad? Entonces, ni la gente ni siquiera, de eso no se entera, de cuán grave es la crisis, excepto cuando uno se da cuenta que nos pagan a las alcaldías, que nos devuelven los impuestos a la empresa privada. Allí sí esconden todo. Pues en lo demás, en lo que ellos pueden acosar, digamos, al ciudadano, así están a la orden. Ahora, 24 horas del día. Cuando surgen este tipo de acusaciones, caballeros, particularmente con un destinatario que no se ha dicho, pero que se le pregunta, se le cuestiona al gobierno por parte de ciertos actores sobre este tema, y ellos lo desmienten, ¿qué le podría hacer pensar al gobierno que la gente puede tener garantía, que puede tener en algún momento credibilidad, si cuando se les preguntó de los viajes del señor Funes no los encontraron? Si cuando se les preguntó que a dónde estaba asignada esta camioneta, no querían decir, no la encontraban, como en cualquier otra empresa, que es imposible, usted sabe, la bitácora y entrada y a quién está asignada, pero particularmente cuando llegó el mismo fiscal general de la República, le negaron esta información. ¿Qué les haría pensar a ellos que el pueblo salvadoreño puede creerles en esta ocasión? No, yo creo que en general, Sergio, que con todas las debilidades que tiene esta sociedad, porque se está organizando, ya hay mensajes de jóvenes, de las criminales siempre han estado defendiendo por lo menos el sistema de libre empresa, organizaciones de la sociedad civil que están levantando sus voces frente a ese panorama bastante sombrío que estamos nosotros observando. Ya le quedará a ustedes, los jóvenes, ¿verdad?, los que estamos en la tercera o la cuarta edad, solo podemos decirles que en nuestra época era quizás menos complicada, empezamos a denunciar las atrocidades que cometían los diferentes gobiernos, nunca tuvimos temor. Y no es remoto que a uno, aunque para mí va a ser más complicado porque estoy perdiendo los oídos ya también, oírlo, o que me escuchen, o voy a hablar más suave, o no sé qué. Pero ustedes que facilitan, y en esto quiero reconocer por enésima vez, el papel, Sergio, que desempeñan los medios de comunicación como este canal y otros canales, ¿verdad?, periódicos. Pero ahí está el acoso nuevamente contra los periódicos, la prensa gráfica y el diario de hoy. Hay que dilucidar eso, hay que llevarlas a las últimas consecuencias. Nuestro país ha sido señalado por la Sociedad Interamericana de Prensa de esos. Ahí tenemos también un elemento de apoyo, porque esto trasciende nuestras fronteras. Entonces, desafortunadamente no trascienden cosas buenas, solo malas trascienden del Salvador. Entonces, pero también tenemos ahí en el exterior personas o entidades que nos apoyan. Perfecto, hacemos la primera pausa, esto se llama Hecho en Punto, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Caballeros, yo quiero hablar acerca de la crisis fiscal en el país y la ley de responsabilidad fiscal. Y es que muchas instituciones, muchos factores reales de poder llaman al gobierno y Arena nuevamente, como palabras románticas por los siglos de los siglos, amén, sentarse otra vez en la mesa de negociación, como sucedió en algún momento allá en el Comité Ejecutivo Económico y Social, el CES, que a diferencia de la naturaleza de los acuerdos de paz que también se pretendía que diferentes tanques de pensamiento llegaran a la mesa. Yo quiero hablar de este tema porque usted lo mencionaba al inicio, el tema de no entregarles el FODES que por ley le corresponde a las alcaldías, el tema de tener plata para otras cosas pero no para esto, darles a ONGs plata pero reducirles sensiblemente el presupuesto a carteras de Estado tan sensibles e importantes para salir adelante como es la educación y la salud. Acusaciones de más préstamos para el Festival del Buen Vivir, por ejemplo, que ha hecho el mismo partido Gana, que tradicionalmente ha ido de la mano con el Ejecutivo. Muchos analistas dicen, señores, es de vital importancia. El Fondo Monetario Internacional recomienda dar un paso atrás con relación al aumento del salario mínimo, como se ha hecho, no como se especuló el aumento en estos términos, pero en una forma gradual, porque el impacto
económico iba a ser tan grande sin antes el gobierno justificar un crecimiento económico sostenible y no solamente por decreto decirle, usted me va a aumentar esto, le guste o no le guste? Voy con usted. Bueno, yo también aquí creo que la ciudadanía en general debe ver esto en dos ángulos. El primero es el de la recepción que se tiene de la noticia que se hace de este asunto por parte de los sectores oficiales, por ejemplo, ¿verdad? Y eso genera de que todo el mundo se opone para hacer caer en crisis a una gestión gubernamental. Y esto se opone también a que cualquier crítica lo que produce es una desestabilización en el manejo de la cosa pública en el país. Pero por el otro lado también está el manejo consciente de la ciudadanía de las cosas. Juan Héctor decía y mencionaba la Sala de lo Constitucional, si es que aquí las cosas no se están haciendo bien. Y precisamente porque no se están haciendo bien, se genera un vacío y entonces la Sala de lo Constitucional tiene que suplirla. La presentación de un presupuesto desfinanciado, todas las circunstancias que usted ha mencionado, por ejemplo, de la carencia del pago oportuno del FODES, que generen los gobiernos locales siendo problemas, verdaderos problemas, que no los estamos viendo en el marco de la gestión gubernamental de carácter central, pero todos los gobiernos municipales están pasando dificultades serias por la carencia de sus fondos que son llegados oportunamente. Entonces, esta situación provoca un desorden no solo de carácter institucional, sino meramente fiscal. Juan Héctor, con más propiedad de carácter económico fiscal, lo podrá abordar, pero yo lo que veo es una falta de propiedad en el manejo de los asuntos de carácter fiscal, y eso genera un gran desorden y provoca un desencanto de la ciudadanía y la opinión generalizada, bueno, es que en este país todo está mal, este país no está creciendo, no crece en los niveles que debería de crecer, no hay confianza en el ambiente porque las reglas del juego son cambiadas abruptamente, no hay inversión extranjera en el país y precisamente eso no posibilita el crecimiento. Entonces yo creo, Juan Héctor podrá decirlo de mejor manera, de que en la medida en que no se reoriente la toma de decisiones gubernamentales, esto va a ser difícil. Pero también hay que decir algo, Sergio. También hay un sentido de responsabilidad de la oposición en el país. La verdad es que la oposición, a veces pensamos que no hay tal. La verdad es que debe ser más propositiva. Y allí es donde hay que hacer un juicio de valor. Si es bueno o es malo, que Arena, por ejemplo, abandone o ponga en suspenso la posibilidad de estar presente en una mesa de diálogo. Yo creo que el diálogo se necesita porque propios y extraños siempre dicen lo que El Salvador necesita es un acuerdo de nación, un acuerdo donde sacrifiquemos intereses individuales, intereses de sector y proponemos una agenda de carácter general para solventar los problemas. Ahora, ¿cree usted que es viable, doctor, que el Partido Arena siga en una mesa dado los antecedentes? Y le planteo por qué. No me voy a referir, como muchas personas me han venido a decir acá, Sergio, es que en los acuerdos de paz, en el marco de precisamente 1991, para atrás, cuando se estaba negociando, el Partido Arena estaba negociando en la tarde y la ofensiva final se dio en la noche. Número uno. Número dos, no le voy a hablar de los 800 millones y que pidió una ley de responsabilidad fiscal y que luego simple y sencillamente no se la dio. No voy a hablar acerca de esos temas, voy a hablar de lo último. Y lo último que se ha dado, doctor, es que se sienta precisamente tanto la izquierda como la derecha, estos dos partidos políticos en casa presidencial, y simple y sencillamente están aprobando el presupuesto general de la nación sin esos votos. Debe de seguir Arena aún hoy por hoy cuando no se le tomó en cuenta para el presupuesto, pero sí necesitamos sus préstamos, sus votos para este presupuesto que no los tomamos en cuenta, doctor. ¿Quieres que te diga cuál es mi criterio muy particular? Yo no abandonaría la mesa de la negociación y no la abandonaría porque es la única manera de patentizar objetivamente un posible incumplimiento de la otra parte con la que estoy negociando y ponerlo en perspectiva. Lo que sucede es que a veces lo que falta es una adecuada comunicación de la oposición de qué es lo que hizo en la mesa, qué es lo que espera en la mesa y qué es lo que efectivamente sucedió. Entonces, cuando esa parte no se conoce, cuando esa parte no se produce porque hay una actitud omisiva en la participación en la mesa de negociación, ¿qué es lo que ocurre, Sergio? Solo la otra parte tiene su versión,
Solo la otra parte dice que, bueno, el impago que eventualmente se puede producir, fíjate, va a ser por Arena. Eso es lo que se está manejando. Eso evidentemente no es cierto. Eso no sucede así, ni siquiera desde el punto de vista técnico, mucho menos institucional. Pero ¿qué es lo que ocurre? El señor obispo inclusive ha hecho un llamado y tiene algún sentido. Yo creo que Arena debe de reflexionar en ese sentido y debe de pensar que se debilita más la institución de la oposición no participando que participando y poniendo en evidencia el incumplimiento, porque esto se va a juzgar, lo va a juzgar la historia, pero eso va a ser en el futuro. Pero mediatamente hablando, lo va a juzgar el pueblo, Sergio. El pueblo ya está conociendo cuáles son las realidades. Entonces es importante que ambos extremos de la contienda política y los demás partidos también pongan en una perspectiva objetiva qué es lo que está sucediendo. Ok, antes de darle paso, señores, yo saludo a uno de nuestros patrocinadores y por supuesto tenemos muy buenos comentarios para todos ustedes. Consejos, GreenFlex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Recomendación de 8 en punto para ustedes. Vuelvo con usted, doctor, su apreciación sobre lo que estábamos hablando de la mesa de negociación, por favor. Le voy a robar una expresión que usted la menciona muy a menudo. Por favor. Aquí tenemos que ser parejos y honestos. Esta crisis fiscal que tenemos se ha dado en un proceso acumulativo. Los economistas lo hemos venido diciendo por años. Como no se toman las decisiones en el momento adecuado, por no perder adeptos o adictos, como quieran llamar, no toman, son duras. Y las medidas que hay que tomar en el futuro, lo decía, creo que este día un funcionario del Banco Mundial, van a ser más duras. Aquí no hemos estado sujetos a un programa de ajuste estructural como que se dio en Costa Rica en 1982, el primer programa. Pero yo quisiera, al aludir la responsabilidad de ambos partidos, en la transición del señor Saca al señor Funes, se dio una especie de rumor, en el sentido que ellos habían arreglado, como que saneaban las finanzas públicas y le entregaban la mesa limpia, pero arrastrando un montón de problemas que no salieron a la superficie. Y lo peor, lo que se fue formando en el imaginario colectivo, fue que a través de ese acuerdo espurio bajo la mesa, estaban ya repartiéndose la presidencia del periodo siguiente. Ese era el esquema. Ahora bien, las mentiras a los que nos tienen acostumbrados los gobiernos, especialmente es que todavía siguen reivindicando, yo lo digo en la columna de este día, todavía siguen reivindicando el hecho de que la Sala de la Constitucional es la responsable de la crisis fiscal que tenemos, porque no autorizó la colocación en la bolsa de valores de 900 millones. Y Mario seguramente le siguió la pista, si usted como abogado, cómo pervirtieron el debido proceso. Yo, hablando con uno de los magistrados, me decía, mira, si es que, ¿qué les cuesta hacer un nuevo decreto, pero que llene todas las características de formación de la ley? Y no lo hicieron. Entonces ahora estamos en una situación donde hay un choque de trenes, ¿verdad? Pero donde ambos partidos tienen responsabilidad. Indudablemente más la tiene el presente gobierno, claro, porque ha escondido cifras. Decía la coordinadora del Frente en la Asamblea Legislativa, con la aprobación del presupuesto todo estaba ya garantizado. Una inversión de 900 millones. Pero es que los recursos no surgen así inmediatamente que se apruebe el presupuesto. Van como una fuente permanente, casi permanente a lo largo de todo el año. ¿Usted está conforme con el presupuesto? $1,000 a las pensiones. No. Cuando se debe más de 50 millones de dólares. No. Mire, ese sistema, de alguna manera, se utilizaba en los años 50 para dejar abierta la partida. Que no encontraban financiamiento. No nos asuste eso, porque yo creo que ahí los señores de Arena también están manipulando la información.
Se deja una cifra simbólica para dar a entender que se anda en la búsqueda del financiamiento. Pero yo no estoy de acuerdo con el presupuesto aprobado. ¿Y por qué de una vez no ven todos los elementos de costos o de gastos que va a implicar el ejercicio presupuestario? ¿Cómo va a esconder usted las pensiones? ¿Cómo va a esconder usted el FODES? ¿Cómo va a esconder usted el subsidio? ¿Cómo va a esconder usted los bonos para los maestros, y independientemente que tengan razón o no tengan razón? Pero son obligaciones que están sustentadas en leyes, con la ley secundaria, una disposición así. Así es que yo para nada estoy de acuerdo con eso. Y lo más preocupante, Sergio, de que se le ha venido recomendando al gobierno de parte de personas que conocen de estos temas, pero fundamentalmente por entidades como el Fondo Monetario Internacional. Miren, tomen estas medidas. Yo no he visto, tengo un poco de experiencia en banca central, nunca he visto, digamos, esa actitud del Fondo Monetario Internacional de acercarse para ayudar. Y aquí no hay forma. Ahora el Banco Mundial también les dice, miren, si ustedes pasan por la ventanilla del fondo, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Ok. Pero eso significa sacrificios. Don Juan, voy a pausa, regreso con usted. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Seguimos con su análisis, por favor. Me quedé en el hecho de que organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial están dispuestos a ayudar. Pero naturalmente las medidas que se necesitan conllevan un costo político. Y eso nadie lo quiere asumir, especialmente de cara a los eventos del año próximo y en 2019. Nadie se quiere gastar, pero el que va a salir atropellado virtualmente va a ser la población. Porque ciertamente, como lo decía ese fondo del Banco Mundial, aumentar el IVA deteriora la capacidad adquisitiva. 2 puntos más. Pero ese impuesto, digamos, la empresa privada ha estado dispuesta a apoyarla. Entiendo yo, siempre y cuando sea de una forma gradual. Y esto le ayuda también al gobierno para un poco disimular el impacto. Pero nadie quiere asumir responsabilidades. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque ya nuevamente, y creo que en este año, va a ser peor el riesgo de caer en un impago. Porque todos esos 550 millones de dólares que están ahí pendientes de colocación, quién sabe a qué costo, qué tasa vamos a tener que pagar. Y lo más delicado que nosotros estamos endeudando para pagar deuda, no para pagar, digamos, los costos de una inversión. Ojalá fuera eficiente y eficaz la infraestructura que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, no hay salida, no hay salida. Y como decía Mario, yo estoy de acuerdo totalmente con él, que tienen que flexibilizar posiciones, beneficio del bien común. Si el que está de por medio somos todos los salvadoreños. Y ahora con la espada de Damocles que tenemos ahí por lo que está pasando en los Estados Unidos. No sabemos la cantidad de inmigrantes que van a ser expulsados. Y no tenemos los servicios claves que se necesitarían para recibir a nuestros hermanos. Y desafortunadamente también quienes engrosan la lista son personas que no se han comportado de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, ¿no? No son gente que se va a involucrar en procesos productivos, va a emprender un pequeño negocio, no, son gente que va a implicar costos adicionales, no solo en la administración de justicia, sino también en servicios básicos como el agua, la vivienda, la salud y la educación. El panorama no es, yo no quiero ser tan pesimista, pero definitivamente los márgenes se están agotando. Ok, voy con usted, por favor, doctor. Bueno, no, yo pienso que la situación verdaderamente es bien difícil en la medida en que no se asuma un sentido bastante más responsable en el manejo de la cosa pública. Porque Juan Héctor decía, esto es como en una familia, yo presto dinero para viajar, no me va a traer absolutamente nada. Entonces yo estoy financiando una cantidad de cosas que no va a generar producción y inversión y por lo tanto no va a generar producción, no va a haber un incremento en las posibilidades de empleo. Y entonces en la medida en que eso acontezca, bueno, la situación va siendo mucho más difícil. Yo no puedo manejar la economía a base del 100% de financiamiento. Tengo que generar
otras variables en el manejo de la cosa pública que me permita racionalizar, por ejemplo, el gasto. Yo tengo que racionalizar el gasto. ¿Qué es lo que ocurre en regímenes normalmente llamados de izquierda? Uno de la izquierda o derecha, como dice el doctor David Escobar Galindo, a veces ahora ya resulta metodológica, pero lo voy a decir de esa forma. Hay un gasto social bastante fuerte, se quiere mantener el gasto social y no solo mantenerlo en los niveles actuales, sino que incrementarlo a costa del sacrificio de la verdadera estabilidad de carácter económico en un país determinado, en este caso en El Salvador. Y lo que hay que pensar para el futuro es que yo puedo mantener niveles de gasto social y por lo tanto de compensación social, aún en regímenes donde se hacen ajustes estructurales de la economía, en donde yo puedo decir, voy a hacer un ajuste estructural de la economía con cierto sedimento, rentabilidad social, para evitar desajustes de carácter social que puedan generar crisis. Entonces me parece que en El Salvador eso es lo que estamos necesitando, que la cosa pública se maneje más racionalmente, de manera que permita haber inversión que dé estabilidad y que permita un crecimiento económico adecuado. Tenemos la posibilidad en un año preelectoral, cuando lo ha dicho muy bien don Juan Héctor Vidal, nadie va a querer arriesgar absolutamente nada. Desgraciadamente yo lo veo bien difícil. Yo lo veo bien difícil. Pero a pesar de eso, como dice Juan Héctor, él no quiso ser tan pesimista. Como todos los salvadoreños, yo mantengo el optimismo que tenemos capacidad de salir adelante. Pero no sé si desgraciada o felizmente, en esta estructura partidista que tenemos del manejo de la cosa pública, tenemos que demandar de los políticos un sentido de mayor responsabilidad que permita que cada uno de nosotros contribuya de la mejor manera posible. Ahora, es bien complicado, doctor, porque estamos en un año preelectoral, nadie quiere arriesgar, luego vamos a los comicios electorales y luego de los comicios en el 2018, iniciamos ya para el 2019, va a quedar en el tintero para una próxima oportunidad. Doctor Mario Enrique Sanz, un placer haberlo tenido en su casa, gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, Sergio. Yo quisiera que me permitieras 30 segundos. No tengo mucho tiempo, por favor. 30 segundos. Lo único que quisiera hacer yo es un llamado de carácter institucional al régimen de administración de justicia para que objetivamente se analice el tema del ejercicio profesional del derecho para que no se vaya a limitar demasiado y se vaya a delimitar. Es importante mantener el régimen de ejercicio profesional del derecho de la mejor manera. Perfecto. Don Juan Héctor Vidal, caballero, un placer también. Gracias por la invitación. Muy gracias a usted. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, El Salvador, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo. La pregunta que colgamos decía así: ¿qué opina usted sobre el nuevo esquema de fiscalización del Ministerio de Hacienda para combatir la evasión y la elusión fiscal? Un 20%, que es oportuno, un 23%. No estoy de acuerdo, un 14% será más efectivo, un 43% no van a resolver verdaderamente los problemas. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así son las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.